La asignatura pendiente, un podcast de Reinterprétate con Silvia Parejo. ¿Qué te parece la idea de hablar de esas cosas que no nos contaron sobre la profesión artística en las escuelas, en casa o en el trabajo? ¿Sabes? Nunca es tarde para dejar de tener asignaturas pendientes. ¿Comenzamos? Hola artista, te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de la asignatura pendiente. Yo soy Silvia Parejo, coach de artistas escénicos, y hoy te voy a hablar del Día de la Marmota. Sí, ese día en el que continuamente se nos repite un no has sido seleccionado o seleccionada. Y además te voy a compartir bajo mi experiencia cómo me preparo yo mental y emocionalmente antes, durante y después de un casting y cómo pongo mi mentalidad a mi servicio para que me ayude a gestionar esos noes. ¿Comenzamos? Seguramente si me conoces de hace tiempo o hace tiempo que escuchas este podcast, sabrás que aparte de mi actividad como coach, yo también me dedico a las artes escénicas. Soy actriz y cantante. Por eso yo también me expongo a castings durante todo el año y de alguna manera he creado una especie de hoja de ruta que me gustaría compartir contigo por si te sirve. He encontrado ese mapa que a mí me ayuda a transitar desde el antes, durante y después de un proceso de casting y me gustaría compartírtelo, pues eso, por si te ayuda. Pero antes de comenzar, sí que me gustaría decirte que si lo que te voy a contar a continuación o todo el contenido que comparto en este podcast te suma y te aporta, hay 3 cosas que puedes hacer por mí. 1. Puedes suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. 2. Puedes compartir este episodio con tus contactos o en tus redes sociales para que pueda llegar a más personas, a más artistas. Y 3. Puedes puntuarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Para mí es muy importante saber que lo que cuento en este podcast te sirve, te impulsa y realmente te aporta valor. Y de esta manera tú puedes hacérmelo saber para que yo siga creando contenido para ti. Así que muchísimas gracias. Venga, ahora sí, empezamos. Primera parada en mi hoja de ruta. Llega un casting y entonces yo paso por un proceso de valoración, de autovaloración. Y me pregunto sobre todo, ¿para qué quiero presentarme a ese casting? ¿Qué espero conseguir con ese casting? ¿Qué espero conseguir con ese trabajo? Detrás de esta pregunta lo que hay es la respuesta que indicará cuáles son tus motivaciones para presentarte a este casting. Necesitamos gasolina para encender el motor. Así que importantísimo que te preguntes ¿para qué quieres hacer ese casting? ¿Qué esperas conseguir con ese casting, con ese trabajo? ¿A qué te acerca hacer ese casting? Por otro lado, en este proceso de valoración yo siempre me pregunto cuáles son mis límites, es decir, qué opciones aceptaría y qué opciones no, qué sí quiero y qué no quiero. Y en base a eso preparo como mi opción A, mi opción B y mi opción C. Todo esto es algo muy personal. Seguramente tengas conversaciones con compañeros de profesión que tengan una visión diferente a la tuya. Está bien, lo importante aquí es la tuya. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y en base a eso, tomar decisiones. Además, esto tendrá mucho que ver con el momento artístico o vital en el que estés. Seguramente no querrás lo mismo ahora que lo que querías hace 10 años. En mi caso, empecé a dedicarme a las artes escénicas con tan solo 16 años. Ahora tengo 32. Mi evolución ha sido progresiva, grande y, evidentemente, ahora para seguir retándome, seguir creciendo artísticamente y profesionalmente, el reto al que me gustaría enfrentarme, me gustaría que fuera grande para mí, lo que yo considero que es grande, ¿no? Entonces, cuando me llega un casting que no está a esa altura de reto, yo ya me cuestiono si realmente me merece la pena hacerlo o no. Venga, vamos con la segunda parada de mi hoja de ruta. Imagínate que yo ya he decidido que sí, que quiero hacer ese casting. Entonces empieza una fase de preparación. ¿Y en qué me baso? Me baso en preparar 4 áreas fundamentales para mí, que son la preparación emocional, la preparación mental, la preparación técnica y la preparación física. Si quieres saber un poquito más en profundidad sobre estas áreas, puedes escuchar el episodio 22 del podcast en el que te hablo exclusivamente de la preparación al casting, ¿vale? Bien, pues entonces me preparo en estas áreas y pasaríamos a la tercera parada de mi hoja de ruta. Y es donde yo organizo y blindo mi tiempo. Digamos que me separo de la idea de que necesito estudiar más, prepararlo más y estirar mi productividad al tope porque si no, no voy a llegar bien preparada. No, mentira, mito. Lo que busco precisamente es equilibrar y oxigenar mi mente para no obsesionarme. No sé si os ha pasado que cuando estáis en preparación de castings o audiciones, vuestra vida parece que solo es eso. Y la idea
es justamente dedicarnos un tiempo específico y productivo a estudiar y a preparar la audición, pero luego oxigenar la mente y equilibrarlo con ocio, con vida personal, con autocuidado, con, otras partes de nuestra vida muy importantes que nos ayudan a no obsesionarnos, sino simplemente a ocuparnos con foco y compromiso, pero no con obsesión. Cuarta parada de mi hoja de ruta. Utilizo muchas veces rituales que me ayudan y que me lo ponen fácil durante ese periodo, durante esos días. Por ejemplo, no comparto mis pensamientos, no tengo conversaciones, con personas de mi alrededor, compañeros de profesión, familiares, amigos, gente en general, que me drena la energía, ¿no? Lo que hago es cuidarme, tengo muy detectado qué personas me drenan esa energía y entonces pues intento no quedar con ellos, con ellas, no compartirles, me cuido en ese aspecto. También estos rituales tienen que ver con descansar, dormir bien, dormir mis 8 horas necesarias. No sé cuáles serán las tuyas, pero para mí son 8 y tiene que ver mucho con acostarse a la hora que me va bien, despertarme a la hora que me va bien, que ahí te invito a que te autoconozcas y te autoanalices mucho para crear estos rituales. Y, por ejemplo, también me alimento muy bien y me despierto por la mañana antes de ese casting ya con un ritual en sí, ¿no? Pues me voy a duchar, caliento para que la voz esté bien, desayuno poquito y sabiendo lo que me funciona para mi intestino, para no ir llena al casting, y me lo pongo fácil en general, ¿no? Hasta que llego allí. La quinta parada de mi hoja de ruta ya se ubica en el día del casting. En este momento para mí es primordial escucharme y preguntarme: Silvia, ¿qué necesitas? No sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado un montón de veces que yo blindo mi energía, cuido mi tiempo, me hago todos estos pasos anteriores que os he contado para llegar al casting y que de golpe la energía propia del casting, ¿no? Los compañeros, la gente corriendo, pues toda esa vorágine, de golpe me quite mi energía, esa energía que he estado cuidando, ¿no? Entonces siempre me pregunto si realmente necesito empaparme de esa energía porque me va a dar, un buen chute para entrar a tope, o necesito irme a una esquina, necesito estar conmigo misma, necesito concentrarme, no hablar, estar conmigo, ¿no? Puede ser, o igual no necesito ese silencio y ese momento y necesito precisamente lo contrario, irme a hablar, compartir, porque me hace estar un poco más activa mentalmente y físicamente, ¿no? Entonces yo te invito a que cuando pongas un pie en la sala de audición, de casting, que puedas preguntarte qué necesitas ese día. Igual hoy necesitas una cosa y mañana necesitas otra, pero que hagas ese ejercicio de escucha y de presente en cada audición y cada casting. Sexta parada de mi hoja de ruta. Entro al casting y antes de entrar, rápido, con una palabra, solo una simple palabra que me ancle y me recuerde mi motivación, es decir, el paso número 1, me recuerdo el para qué estoy aquí, qué quiero conseguir con este casting, y me recuerdo toda esa gasolina, toda esa motivación, y entonces entro en la sala. Y una vez en la sala me instalo sobre la habilidad de escuchar y flexibilizar todo lo que llevaba preparado para que el director o la directora puedan trabajar conmigo. Es decir, toda la preparación anterior, yo no sé si lo has hecho así, pero debería estar rodeada de flexibilidad. Una cosa es que nos preparemos todo muy bien, ¿no? Y que llevemos ese esquema, esos sistemas, el texto, la partitura muy bien aprendida. Y otra cosa es que esa propuesta sea tan estática que el director o la directora te pida cambiar cosas y no seas capaz. Así que yo, una vez entro en la sala, utilizo toda mi preparación y mi material como base y me recuerdo a mí que ahora es el momento de flexibilizar todo eso. Parada número 7 de mi hoja de ruta. Me despido y agradezco. Agradezco al equipo, agradezco a las personas que han compartido conmigo ese momento y me agradezco a mí misma, ¿no? El haber vivido y experimentado esa exposición. Parada número 8. Suelto. Mi misión está terminada, ¿vale? Yo siempre pienso que una vez el casting termina, lo que depende de mí termina. Me separo entonces de esa emoción y respiro. Una vez respirada, ¿vale? Porque necesitamos bajar a tierra todo lo que ha supuesto esa audición, ese casting, sí que me gusta sentarme a analizar y hacerme un autofeedback. Que, por cierto, los artistas que trabajan conmigo en sesiones particulares aprenden a hacerlo con un método muy concreto. Resumiendo un poco en qué consiste este método, es en evaluar nuestras fortalezas, nuestros puntos de mejora, es decir, qué cosas han salido bien y qué cosas no han salido, pues quizá tanto como nos gustaría que hubieran salido, qué he podido, por ejemplo, observar de otros compañeros que funcionan, si es que has tenido la oportunidad de trabajar en grupo, cómo trabaja ese director o esa directora, qué pide esa empresa, es decir, evalúo lo que ha pasado, lo bajo a tierra y saco conclusiones con la intención de seguir implementando mejoras la próxima vez. Parada número 9 de mi hoja de ruta y la penúltima. Durante el tiempo en el que espero la respuesta de si me han cogido o no me han cogido en ese casting, no
hago refresh continuo del mail. No me llevo el móvil a todas partes. No pregunto a todo el mundo si sabe algo. Esta conducta, os comparto que era algo que yo hacía mucho y que descubrí que me drenaba mucho la energía. Me hacía sentir muy mal. Estaba continuamente estresada esperando esa respuesta. Y realmente me di cuenta de que la respuesta, cuando tenga que llegar, llegará. Así que al menos, mientras llega, me lo voy a poner fácil y me voy a cuidar, porque mi salud va por encima de cualquier cosa. Al final, si lo piensas bien, cuando tenga que llegar una respuesta, llegará, y no por tardar una hora más en atenderle si es que no te has llevado el móvil o no estás mirando el mail, entonces van a coger a otra persona. O sea, calma. Nada es tan importante en la vida. Y último paso de mi hoja de ruta. Paso número 10. Llega el sí. Bueno, pues si llega el sí, enhorabuena compañero o compañera, vete a celebrarlo. Por favor, pon en valor tu logro y compártelo, porque yo sé que puede parecer algo obvio, pero se nos olvida celebrar, ¿vale? Importante. Pero como este episodio va más del no, si llega un no, yo te voy a contar lo que hago. Aquí viene esta parte de aceptar que hay una parte del proceso de selección, una gran parte diría yo, que no depende de nosotros o de nosotras. A ver, evidentemente podemos influir en que ese sí llegue si hacemos un buen trabajo consciente de preparación, como por ejemplo el que yo te acabo de nombrar en esta hoja de ruta, ¿no? Pero es cierto que hay un momento en el que ya no podemos influir más, solo queda esperar. El problema muchas veces de este no es la gestión que hacemos nosotros o nosotras mismas de él. Es importante que sepas, artista, que te llegue un no para nada quiere decir que no tengas talento o que no tengas valía. Tu talento o tu valía no dependen de un casting, no determina nada ese casting. Párate a pensar un segundo. ¿Qué hay de la idea de que quizá te han dicho que no por no encajar con el resto de equipo? Que quizá te han dicho que no porque los directores de casting apostaban por ti, pero la productora no terminaste de encajarle. Que quizá te han dicho que no porque hay 1001 otras decisiones internas que no conocemos. Lejos está esto de tu talento o de tu valía. Evidentemente, para llegar a este punto de comprensión es importante trabajar tu autoestima, que confíes en ti, porque te validarás a ti mismo o a ti misma y no necesitarás ese reconocimiento en forma de sí para autovalidar. ¿Me explico? Por eso mismo, artista, frente al no, recuérdate siempre que ese no determina tu valía como artista, porque mañana seguirás teniendo el mismo talentazo que hoy. ¿Qué te ha parecido el tema de hoy? Toma nota, que te paso los apuntes. Bueno, artista, espero que te haya servido esta hoja de ruta, que la puedas empezar a implementar y ya me cuentas qué te parece. Me puedes escribir por Instagram, por mail, me puedes dejar un comentario en cualquiera de mis redes sociales y estaré encantada de escucharte. Las conclusiones de hoy voy a ir muy al grano. Te voy a decir que sobre todo no sobrepienses en un proceso de audiciones o de casting. Ocúpate del momento a momento y sobre todo póntelo fácil. También te diría que te hagas preguntas poderosas que te ayuden a encontrar tus propias respuestas y que lo hagas antes de empezar a estudiar o a preparar el casting para valorar realmente qué quieres y si merece la pena invertir tus recursos, tu tiempo, tu energía y tu dinero en esto. Y después, sobre todo, que te hagas preguntas al finalizar este proceso de casting para incluir mejoras de cara al próximo casting. Y por último te diría, básicamente, que el autocuidado es súper importante durante todo el proceso. O sea, me lo imagino como una burbujita que abraza toda esta hoja de ruta. Cuídate. Bill Murray, en la película El día de la marmota, aunque al principio se frustraba mucho con la idea de amanecer cada día, en el mismo día, con la misma historia, con las mismas personas, en el mismo pueblo, con las mismas costumbres, en fin, agotador, cada día aprovechó para conocer mejor esa historia, esa gente, esas costumbres, su manera de ser y de relacionarse entre ellos y también para conocerse mejor a él mismo. Así que hoy te invito a que hagas tú lo mismo. Aprovecha todos los días de la marmota para mejorar o aprender algo nuevo, porque mañana seguramente nos volveremos a despertar a las 6 de la mañana para hacer otro casting y aunque quizá nos vuelven a decir que no, cada nuevo día tienes una nueva oportunidad para aprender de ti y de tu contexto, para ponerlo a tu favor, para incluir mejoras e influir en que ese sí llegue, tal y como le llegó a Bill Murray. Antes de despedirme, te invito a que si te surge alguna duda sobre este tema o quieres saber más información sobre cómo mi acompañamiento puede ayudarte o cómo te puedo ayudar a preparar una buena audición o un buen casting, no dudes en escribirme, porque muchas veces no podemos solos o solas y está bien. Para eso
estoy yo. En mi página web www.reinterpretate.com encontrarás mucha más información sobre mis servicios, podrás agendar una sesión conmigo para que empecemos a reinterpretar tu carrera artística o podrás descargar recursos gratuitos que he creado para que puedas empezar a autogestionarte. Además, aprovecho para invitarte a suscribirte a mi newsletter, desde la que comparto contenido exclusivo cada semana, por lo que si formas parte de la newsletter te enterarás de todo antes que el resto, ni tan mal. Ahora sí, artista, nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por compartir este rato con mi voz. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este podcast y crees que puede servir de ayuda a otros artistas, no dudes en compartirlo. Conviértete en aquellos artistas que ayudan a artistas. Son los que más molan.